Hola, pues mucho gusto. Ahora estamos hablando con José Villela Vizcaya. José Villela tienes una experiencia pues, experiencia de vida muy, muy, muy importante y realmente quiero decirte que te admiro y empezaré contando de forma muy resumida la historia, ¿no? José Villela tenías 23 años, 22 años, según lo que estuve escuchando, cuando un día en enero tuviste un accidente donde literal te cayó un camión de basura arriba del carro y pues a partir de ahí empezaste a tener una serie de complicaciones de salud importantes con una sección medular o una ruptura a nivel del cuello, una sección medular, y que esto, pues, de forma muy chistosa, implicó, lo que he escuchado, ¿no? De tus conferencias, implicó una cirugía que a veces hace que te truene el cuello, ¿no? Según lo que he estado escuchando, y que de un día a otro pasabas de ser un estudiante de medicina pues quiero hacer una especialidad, quiero, bueno, terminar medicina, hacer una especialidad, etcétera. Pasas a, estoy luchando por mi vida, estoy días en coma, estoy en terapia intensiva, y pasas también al tema de, estuve 9 meses hospitalizado, con lo que todo esto a nivel psicológico y emocional puede tener. Pasas de este momento de crisis a lograr pues, lo que realmente querías, ¿no? O sea, ahora eres médico, eres psiquiatra, eres un atleta paralímpico que gana medallas, que muchos de nosotros que hacemos ejercicio, pues ya quisiéramos siquiera calificar a una olimpiada, pero tú un día escuchaba que te metiste a nadar y dijiste, bueno, puedo nadar, siguiente paso, seré atleta paralímpico, y ahora lo has hecho, ¿no? Eh, eres esposo de Susana, lo cual también me dio muchísima emoción escuchar que es como tu medalla de oro, ¿no? En este sentido. Y algo que yo me pregunto es, bueno, o sea, ¿cómo en este contexto de cambio de vida radical, de dolor personal, has logrado, pues, cumplir lo que tú soñabas, ¿no? O sea, cumplir tus objetivos. Y dentro de la información que he estado obteniendo a través de escucharte, que voy a poner justo las ligas de todo lo que escuché, que es muy interesante, vienen frases que realmente me llaman la atención, como el sufrimiento matiza la vida, nadie quiere sufrir, todo el mundo estamos tratando de huirles al sufrimiento y entre algo que genere sufrimiento es listo, va, y de aquí fui, ¿no? Voy a tratar de hacer otra cosa y que tú más bien lo veas como es un matiz de la vida y te da un sentido de trascendencia. Todos nosotros ahora hemos estado en el contexto de COVID pues sufriendo. Realmente hemos tenido diferentes pérdidas, cada quien pérdida de libertad por tener que estar confinados, pérdida de trabajo, pérdida de familias, las personas que han perdido personas, pérdida de salud. Entonces, ¿cómo este sufrimiento o cómo estos momentos adversos o inclusive dentro de nuestros colegas médicos, pues también el alejarse de su familia, el tener que ponerse todo el equipo personal de protección, eh, cómo todo eso nos puede ayudar realmente a tener un sentido trascendente de la vida y que para todos aquellos que han perdido sus metas o se han truncado, pues que no sea un momento de pues hasta aquí fue, sino que hay más, ¿no? Y hay más y todavía puedo lograr más de lo que yo mismo me estuviera pensando. ¿Cómo se hace, no? O sea, ¿cómo lo haces? Bueno, pues digo, realmente no es una pregunta fácil, ¿no? Digo, antes que nada, mil gracias por el interés, ¿no? Yo encantado de estar platicando el día de hoy contigo y pues te agradezco ahora sí que toda esta introducción y pues sí, el interés que has tomado en mi historia y pues esto que me comentas, ¿no? Que te ha servido justo para plantearte reflexiones
de vida que pueden traducirse en beneficio, ¿no? Esa es una manera en la que una historia, pues en inicio adversa o trágica, puede convertirse en algo útil que nos lleve a reflexionar y a profundizar en algunos aspectos de la vida, ¿no? Y es precisamente esa la intención con la que pues, me gusta platicar esta historia, que como bien dices, hace ya más de 10 años, siendo estudiante de medicina, de repente mi vida cambió por completo. Venía saliendo de una guardia del hospital como médico interno y de repente pues un camión de basura aplastó el coche en el que yo iba, ocasionándome una lesión en la médula espinal a nivel de la sexta vértebra cervical, ¿no? Con todo lo que esto implica médicamente, ¿no? Quedé completamente paralizado, sin saber muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, aunque pues obviamente en medio de todo eso, el verme pues sin poderme mover, sin sentir la mayor parte de mi cuerpo, pues me hacía sospechar que estaba lesionado gravemente, ¿no? Regresé al hospital, justo del que había salido unos minutos antes, pero ahora en una circunstancia completamente diferente y fue todo un proceso pues de confrontación con una nueva realidad, algo inesperado, ¿no? De ser una persona saludable, de estar pues realmente en un momento de la vida en el que te jactas, ¿no? En gran medida y tu seguridad se basa mucho en tu salud, en tus capacidades físicas, de repente todo se ve pues como completamente perdido. Pasé pues por todos los momentos emocionales que la circunstancia requería que pasara. Yo pienso que en la adversidad y como dices, frente a las realidades que nos hacen sufrir, lo primero es pues permitirnos sentir lo que tenemos que sentir. A veces pensamos que ser resiliente es no sentir y no, no tiene nada que ver, ¿no? Al contrario, lo que duele, te duele igual, lo que te hace preocuparte, te preocupa igual, sino que la diferencia, desde mi punto de vista, entre una persona que trasciende una circunstancia adversa y una persona que se queda atorada en esa circunstancia, es justo como la modificación de patrones de pensamiento muy rígidos que te impiden adaptarte. La vida es un constante cambio, lo estamos viendo este año, como nadie se esperaba todo lo que iba a venir en 2020 y que ya decimos ya 2020 ya cábate, ¿no? Porque no nos acabamos de acoplar a una nueva circunstancia y ahí viene la siguiente y ahí viene la siguiente. Y eso es la vida, ¿no? Una serie consecutiva de eventos, muchos de ellos agradables, muchos de ellos muy valiosos, pero también, así como se presentan circunstancias de la vida que nos hacen disfrutar y que nos hacen gozar, pues también llegan circunstancias adversas, ¿no? Camiones de basura que se presentan sin pedir permiso y que cambian por completo nuestra vida, nuestra percepción de las cosas, nuestra seguridad en nosotros mismos, en lo que sabemos, en nuestra profesión, en nuestra familia. Y pues justamente creo que pues la clave, si es que se le puede llamar así, está en lograr adaptarnos a ese nuevo entorno. Ahora, la pregunta es cómo. Yo creo que tenemos muy claro el qué, ¿no? Sí, hay que adaptarse, sí, hay que modificar nuestra estrategia y muchas de nuestras ideas rígidas para adaptarlas a una circunstancia nueva, pero ¿cómo hacerlo? Y de ahí lo que insisto es primero en permitirnos sentir lo que tengamos que sentir, porque es a partir de esas emociones iniciales que de alguna manera se prepara el terreno para el desarrollo de la resiliencia. Es decir, uno no puede desarrollar resiliencia en un entorno fácil, ni sintiéndose bien. La resiliencia se desarrolla solamente cuando estamos frente a la adversidad, cuando estamos en una circunstancia adversa. De forma favorable para todos, pues adversidad hay, ha habido y habrá. Entonces, terreno para desarrollar estas capacidades, pues siempre habrá oportunidades. Ahorita este año ni se diga, el COVID ha sido pues justamente un semillero para el desarrollo de gente resiliente. ¿Por qué? Pues porque ha habido de todo, pérdidas de la salud, ha habido pérdidas de trabajo, económicas, políticas, sociales, ¿no? Y esto, pues sin duda alguna, nos confronta con este aspecto de nuestra humanidad, que es la adversidad, ¿no? Y el sufrimiento que conlleva. Entonces, como primer paso, conectar y permitirme sentir qué estoy sintiendo, ¿no? O sea, a ver, me siento ahorita desesperado, me siento triste, no soy Superman, no soy una persona que
cuando pierde algo no sienta nada, sino al contrario, siento mucho. Lo único diferente es que con eso que siento trato de hacer algo positivo. Entonces esa emoción, en lugar de dejarla ahí solamente como en eso, en una emoción, la trato de transformar en conductas concretas de supervivencia y de afrontamiento, ¿no? Que creo que es la salida de ese rol de víctima que acaba por matarte y más bien te puedes empezar a convertir en protagonista de tu propia historia, ¿no? Cuando te cae un camión o cuando te da un virus, cuando un agente externo llega a modificar tu estabilidad, tu homeostasis, por así decirlo, es muy fácil que psicológicamente caigas en la trampa del victimismo, ¿no? De, a ver, yo estaba bien y algo externo llegó y cambió las cosas, entonces yo ya me instalo en ese rol de víctima. Y es bien importante que entendamos, en primer lugar, que es muy humano victimizarnos, ¿no? Eso de entrada nos vuelve pues, seres humanos y no es que sea un problema en sí mismo el que tengamos esa tendencia. El punto está en lograr, pues, no instalarnos en ese rol y no empezar a disfrutar de las ventajas perversas que nos da tanto con nosotros mismos como con los otros ser víctimas, ¿no? Es decir, la víctima te coloca en una posición de pasividad, de pues ya haga yo lo que haga, la circunstancia es adversa, me resta mucha sensación de control, me hace de alguna manera pues percibirme en un estado de indefensión y de desesperanza, y al mismo tiempo, como decíamos, estas ganancias perversas del victimismo, lograr pues manipular mucho mi entorno, ¿no? Lograr de alguna manera justificar todas mis deficiencias, mis errores, porque pues pobrecito de mí, ¿no? Y esta visión como lastimera de uno mismo, creo que acaba por matarte, ¿no? Realmente ahí es cuando te quedas abajo del camión de basura, ahí es cuando te quedas pues instalado en ese papel perverso, ¿no? Porque ni obtienes nada, sufres más y al final pues como que no acabas convirtiendo en algo positivo lo que te sucedió, ¿no? Por el contrario, una vez que sientes y te permites experimentar esa vulnerabilidad, usando tu libertad, puedes decir, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿No? Esta es la libertad interior que estoy convencido que es la verdadera libertad. La libertad de decir, ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? Y que puedes estar paralizado del cuerpo, pero mientras conserves esa libertad interior, puedes hacer muchísimas cosas. Y yo, aunque me siento de alguna forma físicamente atado a un cuerpo que no responde al 100%, que me genera pues limitaciones objetivas en mi funcionalidad, internamente me siento muy libre y creo que eso es lo que me permite compensarlo, ¿no? Y decir, pues sí, en un cuerpo limitado puedo, mediante la libertad interior, hacer muchísimas cosas. Y eso es lo que he tratado de hacer con mi discapacidad, con mi circunstancia, cuestionar mis esquemas anteriores. Yo, antes del accidente, aunque era la misma persona, ¿no? Obviamente que soy hoy, esto de era otra persona y ahora soy otro no me gusta mucho, sino que más bien era la misma persona, pero con esquemas mucho más rígidos y con, de alguna manera, algunos decretos internos absolutos de cómo debe ser la vida y de cómo me planteaba yo mis sueños y mis metas, que lo que hizo el camión fue llegar a cuestionar y a decirme, a ver, te tienes que plantear otra vez estas cuestiones, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ser doctor, ¿no? Yo pues tenía una idea de lo que era ser médico, tenía un sueño concreto y de repente sucede esto y la salida fácil, pero al mismo tiempo más dolorosa, hubiese sido decir, pues ya, se acabó el sueño, vamos a buscar otra cosa, ¿no? Me voy a volver, no sé, un paciente eterno, ¿no? De estar dedicado a mi cuidado y a mi rehabilitación y que nada más me estén untando crema en los brazos todos los días y aquí viendo los días pasar, ¿no? Como tratando de entender por qué me pasó lo que me pasó. O por el contrario, decir, pues vamos a llevar este cuerpo limitado al límite, voy a hacer todo lo que pueda, voy a cuestionar el por qué no,
de cada cosa que mi mente, a veces rígida, me planteé como imposible. Entonces, pues así fue como empecé a decir, bueno, y si quiero ser doctor, ¿por qué no? No, pues claro, y no encontraba yo razones, ¿no? Al principio decía yo, no, hombre, pues ¿cómo? Si no puedo moverme bien. Bueno, eso realmente limita y es esa libertad interior y ganas de utilizar como esquemas nuevos que te permiten pues cambiar conceptos, ¿no? Y ese cambio de conceptos es necesario desde mi punto de vista para la resiliencia, ¿no? El decir, pues a ver, sí, yo soñaba con una circunstancia X, pero la realidad es Y. Una persona resiliente desde mi punto de vista trabaja en la realidad, no en la fantasía. No trabaja refugiándose en lo que le hubiera gustado que fuera, ni en lo que había soñado alguna vez, sino que trabaja con las realidades valientemente, aunque sean distintas a lo que te hubiera gustado. Y ahí es donde creo que vale la pena decir, a ver, ¿cuál es la realidad? Porque si dejo de pelear con ella, puedo economizar muchísimo mi utilización de energía, tanto física como mental, y canalizarla más bien en cómo transitar en esa realidad concreta, ¿no? El batallar contra la realidad no te trae nada, ¿no? A la realidad no le importa si estás de acuerdo o no, no le importa si te gustó o no en el momento en el que se presentó la adversidad. La realidad es como es y en la medida en la que te adaptes y tu concepto interno de la realidad esté lo más apegado a como es, me parece que sufres menos porque estás como en un terreno firme, aunque sea adverso, un terreno firme sobre el que puedes construir. Si construyes sobre fantasías, sobre ilusiones, sobre lo que me hubiera gustado, sobre quién sabe qué hubiera sido si yo no hubiera o si hubiera, o el COVID no hubiera o si hubiera, eso es muy voluble, ¿no? Son cimientos que se caen. Entonces, creo que una parte importante después de que ya te permitiste sentir lo que estás sintiendo, es trabajar en aceptar la realidad como es y empezar a ver los matices reales que el mundo te plantea, ¿no? Porque pues al final también todo depende desde dónde lo veas. Sí, puedes decir, estoy paralizado, qué triste mi realidad. O puedes decir, a ver, estoy vivo y afortunadamente lo más valioso de mi escala de valores, que es mi familia y que es mi esposa y que es mi trabajo, todo eso sigue siendo posible. Oye, pero no puedes caminar. Bueno, pues sí, no puedo caminar, así como tampoco puedo volar y así como tampoco puedo resolver una ecuación de tercer grado, pues nunca pude, ¿no? Y está bien, hay cosas que no puedo hacer y está bien. A veces pensamos que tengo que poder todo y todo el tiempo, ¿no? Y esta es una causa de muchísimo sufrimiento en los seres humanos. Ahora, si me preguntas, ¿te gustaría poder caminar? Pues sí, sí me gustaría, por supuesto que me gustaría. Y si me gustaría resolver una ecuación de tercer grado, pues también me gustaría, no sé para qué, pero me gustaría sentir que lo puedo hacer, ¿no? Ahora, en la medida en la que acepto mis limitaciones y trabajo más bien con mis capacidades, tal vez no puedo contestar o responder una ecuación de tercer grado. Tal vez no puedo caminar, pero ¿qué sí puedo hacer? Y así se me desplegó internamente una lista enorme pues, de posibilidades que he tratado de explotar y que me sigo sorprendiendo cada vez de sí poder hacer más cosas de las que en un principio había imaginado que no podría, ¿no? Un ejemplo de ello es el deporte, ¿no? Otro es la práctica de mi profesión. Me gusta mucho también, por ejemplo, la pintura, el dibujo, y aunque no puedo mover los dedos de las manos, dibujo mejor que antes que sí los podía mover, ¿no? Y mi abuela, que es pintora y me da clases de pintura, me dice, es que pues eso le ha quitado como la rigidez a tu trazo, lo vuelve mucho más libre, lo vuelve mucho más valioso, ¿no? Y esto pues es justo de las paradojas, es un buen ejemplo, ¿no? Como mediante una pérdida obtienes una ganancia. Y hablando justo del arte, ¿no? He aprendido que lo valioso de un cuadro no es su perfección,
no es que todo esté perfectamente armónico. Lo valioso de un cuadro es su profundidad, lo valioso de un cuadro es sus contrastes, lo valioso de un cuadro es que tenga claros y que tenga oscuros y que tenga tonos intermedios, como es la vida, como es la realidad. Y entonces, pues para que las pinceladas claras destaquen más, es importante que tengan una base oscura, ¿no? Que haga contraste. Todos tenemos esa dosis de adversidad. La pregunta es, ¿estoy poniendo mis pinceladas en donde debo o más bien estoy enojado porque mi cuadro está quedando muy oscuro o porque este año mi circunstancia fue demasiado adversa, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando descubres y enfocas tu atención en lo que sí hay, en lugar de en lo que no hay, es cuando empiezas a, pues, a darte cuenta de muchísimas cosas que jamás pasaron por tu cabeza, ¿no? Yo nunca había sido deportista constante y en cuanto descubrí que podía nadar y fui al Comité Paralímpico, empezó como internamente poco a poco una tendencia a llevarme a buscar más y a querer perfeccionarme en el ámbito deportivo lo más posible, llevarme al límite y empecé a darme cuenta de que podía entrenar sesiones larguísimas, a veces de hasta 4 horas, o días de doble sesión en los que nadaba, pues no sé, 6 kilómetros, que para alguien con mi nivel de lesión es muchísimo, pues Muchísimo. equivaldría a que alguien con el cuerpo, digamos, íntegro nadara 30 kilómetros o 35 kilómetros en un día. Quedaba yo rendido, pero muy satisfecho y dándome cuenta que los límites estaban en mi cabeza, que podía llevarme un paso más allá. Y pues a base de disciplina, que la disciplina también es algo que el deporte me ha enseñado, que me gusta la definición de disciplina como de que es justamente el control de nuestras pasiones hacia un Claro, objetivo, ¿no? claro, El claro. decir, híjole, quiero dormir más, pues no, a ver, la flojera no tiene cabida, ¿no? Quiero comer más, ¿no? Disciplina. Esa disciplina te va llevando pues, literalmente a objetivos, a logros, ¿no? Yo creo que la disciplina es la base del éxito en cualquier campo y bueno, pues en el deporte me ha servido en ese ámbito mucho. Y una de las cosas también que creo que las personas resilientes en un momento dado pues adquieren es justamente ese optimismo, ¿no? A decir, a ver, sí, todo puede verse muy complicado, pero está en mí ver el cómo sí, ¿no? No seamos personas que a todo le ven el pero y a todo le ven la complicación, sino más bien vamos a ver cómo lograr esto que me he propuesto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el deporte, por ejemplo, el deporte paralímpico se vuelve pues una escuela de optimismo, de ver el cómo sí, una escuela de compensación de carencias en lo físico mediante espíritu, ¿no? Que creo que eso nos conecta muchísimo pues con lo más valioso de la humanidad, que es esa fuerza interna, ese ímpetu, ese querer salir adelante a pesar de los problemas, ¿no? Y pues para mí ha sido una experiencia realmente edificante poder hacer deporte, independientemente de lo competitivo, y ya ni se diga el poder representar a mi país, ¿no? De una manera que nunca imaginé. O sea, es paradójico, ¿no? Con un cuerpo limitado, ahora resulta que soy atleta, cosa que no había sido cuando mi cuerpo estaba en condiciones de fuerza y de movilidad íntegras, ¿no? Entonces, pues la verdad es que son de las paradojas de la vida que me gustan y que vuelven más interesante y que cuestionan también lo que a veces pensamos que es lo más valioso, lo más importante en el mundo, ¿no? Decimos, no, lo importante es cuánto tienes, cuánto puedes. Pues no, realmente a veces en reconocer que no puedes y en reconocer tus debilidades encuentras tus capacidades y tus fortalezas, ¿no? Y ese ha sido pues como pues el mayor aprendizaje que he podido sacar del deporte. Y en mi trabajo como psiquiatra también es verdad que el haber pasado por todo esto creo que de alguna manera me expuso a ese concepto genérico del sufrimiento, de la adversidad, de la pérdida, del trauma, y que me permite pues tener también unas mejores bases para establecer empatía con las personas que acuden en busca de mis servicios, ¿no?
que al final, de distintas formas y con distintos nombres, lo que les trae conmigo es en mayor medida el sufrimiento. Y entonces, pues me permite también trabajar en eso tan difícil de lograr, que es la empatía, ¿no? Que a veces nos decimos empático, pero que realmente lograr experimentar en cabeza ajena, pues sabemos que es imposible. Colocarnos en el lugar del otro es imposible, pero mediante la empatía poder aprender a sentir con el otro para poderle ayudar, creo que ese es el mayor reto. Y haber vivido esto, pues creo que me ayuda también a conectar con esa parte de los pacientes, ¿no? Entonces, pues, ha sido muy edificante profundizar en pues, el conocimiento de la mente humana, de la patología, de la psicopatología, y no con afán de entender más al ser humano, porque la complejidad y creo que la humildad frente a la complejidad del ser humano es algo que no podemos perder. Pero sí creo que la psiquiatría, más que entender mejor al ser humano, me ayuda a comprenderle mejor, ¿no? Y Claro. eso pues es muy gratificante. Eso en cuanto a lo profesional, ¿no? También me gusta mucho, pues, cuando tengo oportunidad de dar conferencias, dar testimonios, dar talleres, ¿no? Ahora estoy incursionando en esto, porque me gusta llevar esto a más personas. Son reflexiones, no recetas para la vida, sino más bien como semillas que pueden serle de utilidad a alguien. Y si tienes algo que le puede servir a alguien, ¿por qué no ponerlo a su alcance? ¿Por qué no compartirlo, ¿no? Me gusta mucho también la docencia. Estoy de profesor ahí en la Universidad Panamericana. Dar clases para mí es realmente aprender. No es tanto enseñar, sino es realmente aprender de los estudiantes, de su juventud, muchas veces de su inocencia, también de su creatividad, de su energía, y poder como transformar eso también en algo que les ayude a ellos mismos en sus relaciones médico-paciente, en su futuro profesional. Entonces, pues es de las cosas más gratificantes que hago, ¿no? También el poder dar clases, ¿no? Y pues lo más valioso que es la familia, como decía hace un momento, el poder estar con mi esposa, el poder estar con mi familia, poder compartir después de lo vivido. Un pastel de cumpleaños es para mí oro molido, ¿no? Entonces, cuando cosas tan cotidianas y tan al alcance se vuelven tu 10 de 10, tu oro molido, creo que eres más feliz, es más fácil que seas feliz, Claro. porque con eso tienes, no estás esperando ni a que todo se resuelva o a que todo te salga bien para permitirte disfrutar de la vida y de las cosas sencillas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido me siento muy pleno, ¿no? Muy contento de cómo se ha ido dando todo a base de mucho amor, de mucha unión, de mucho esfuerzo, también de una visión como en conjunto de estrategia frente a la adversidad. Sufrir solo es bien diferente a sufrir con, ¿no? Y que tu familia o que tus amigos te digan, oye, a ver, apóyate tantito en mí, aquí estoy, no tienes que pasar por esto solo, pues sin duda alguna es muy valioso para mí. Y por último, un aspecto fundamental también en esta lucha es el tema de la visión sobrenatural también, de la vida y de las cosas que nos ocurren. Yo estoy convencido de que la espiritualidad, no necesariamente la religiosidad para todos, ¿no? Sino la espiritualidad, esa como confrontación que tenemos los seres humanos frente a lo que no entendemos, frente al más allá, frente a realidades como la vida, la muerte, el sentido de las cosas, sin duda alguna constituye una herramienta fundamental para salir adelante de este tipo de problemas desde mi punto de vista, ¿no? El tener una visión pues, de que hay algo más, de que hay un ser, ¿no? Un Dios, un ente, llámale como sea, que al final es tu creador y por lo tanto ve por tu bien y no te deja solo en ningún momento. Y pues esto a mí me llena, me hace sentir como completamente capaz, me hace sentir fuerte, me hace sentir que aunque lleguen momentos de dificultad, todo tiene un sentido trascendente.
y que aunque yo no entienda por qué sucede lo que sucede, y aunque yo a veces cuestione por qué una circunstancia adversa llegó a mi vida, al final todo es parte de un plan perfecto, que es mucho mayor a mi capacidad de comprensión. Entonces, resignarme a eso y decir, a ver, yo no lo entiendo todo, claro que no lo entiendo todo, ¿no? Pero estoy en sus manos, en manos de Dios literalmente, y eso me hace sentir muy tranquilo, porque sé que no me va a pasar nada que Él no prevea, pues, para mi bien, ¿no? Y eso, pues, me llena de paz y también creo que ha sido parte fundamental, pues, de poder ir transitando este proceso, que no es algo que superes y ya, ¿no? A veces pensamos, ante la adversidad ya lo superó o no lo ha superado, o ante un duelo ya lo superó o no lo ha superado. No, no se trata de eso. Creo que esa es una visión también fantasiosa. Se trata más bien de todos los días superar, todos los días decir, hoy va, hoy voy a esforzarme, hoy voy a ponerle buena cara a la circunstancia, hoy no me voy a quejar tanto como luego me gusta, ¿no? Hoy voy a hacer aquello que tanta, no sé, que tanta emoción me produce, voy a ver esta actividad, este partido, voy a jugar tal deporte, voy a pintar, voy a hablarle a tal amigo. O sea, planificar de una manera como más consciente cómo quieres sacar lo mejor de tu día a día, ¿no? Yo creo que esa es una actitud resiliente y también base de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la... No, bueno, la verdad es que ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor. Si pudiera un poco eh, concluir en algunas como ideas, sería, o sea, resiliencia la logras cuando vives el hoy, ¿no? Cuando aceptas tu realidad, cuando sobre tu realidad te das cuenta que eres libre de decidir lo que va a pasar porque eres libre de tu vida y eres libre de enfrentarlo como tú mejor puedas. Otra parte es el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Depende de cómo lo veas y depende de la flexibilidad ante las circunstancias que estás teniendo, que justo es acoplarse, ¿no? Tal vez yo tenía pensado que las cosas iban a salir así, pero no salieron. Ok, no salieron, lo acepto, me pongo triste, me enojo, lo que sea, pero veo qué más puedo hacer, ¿no? Y también entender que ante circunstancias complicadas siempre hay algo bueno que puede salir, que sería un poco la parte del optimismo, ¿no? Que habías comentado. Pues yo qué sé, por qué está pasando, algo bueno saldrá y se arreglará, ¿no? Tampoco como fantasioso, porque tienes la libertad de hacer algo para poderlo controlar. Y también si no puedes hacer nada al vivir tu realidad, o sea, si es una realidad que no puedes cambiar, pues puedes modificar la forma en la cual la estás viendo, ¿no? Y la, Sí, total. y la parte también de la trascendencia, que entiendo que no es ser, o sea, tener una religión, sino la trascendencia de pensar de que puede haber algo más y que puede ayudar un poco a vivir mejor el momento en el que estás, ¿no? Claro, y que digo, viendo la complejidad y la perfección y el orden del universo, la verdad es que más que el que pueda haber algo más, ¿no? La pregunta es cómo conceptualizamos eso que sin duda hay más allá de lo que nuestros ojos son capaces de ver, ¿no? Pero también puede volverse al mismo tiempo una fuente de mucha angustia o una fuente de mucha paz. También depende mucho el enfoque que le demos, ¿no? Y ahorita que mencionabas lo del vaso medio lleno, digo, si conceptualizamos nuestra vida como un vaso, yo pensaría que ese vaso, en la medida en la que nuestra vida sea valiosa y esté edificada en valores, en virtudes, en afectos, será un vaso pesado, será un vaso de calidad, ¿no? Y en lugar de estar viendo si el vaso está medio lleno o medio vacío, ¿por qué no a veces descansar en que hay vaso, en que tengo un vaso? Y mientras haya un vaso, entonces ya el volumen es algo
que va a depender de los tiempos, que va a depender de cosas que no están en mi control, pero que lo valioso no es que esté lleno o medio vacío, sino que hay vaso. Y mientras haya vaso, entonces, pues lo puedes llenar o vaciar a tu antojo, ¿no? De acuerdo a esa libertad interior. Pues, José, realmente ha sido muy enriquecedor. No espero, estoy segura que estas palabras van a ayudar a muchas personas. Me han ayudado a mí. Conocer tu No, gracias. historia es un tema de cómo sí se puede, ¿sabes? Así como los mexicanos tenemos el sí se puede asociado al fútbol, ¿no? O sea, sí se puede, ¿no? Y depende de ti, depende de tu libertad y está en tus manos. Entonces, José, te agradezco muchísimo estos minutos. Realmente creo que literal es oro molido, es uno de esos momentos que realmente pueden ayudarte a dejar pensando en que, o sea, esta es mi circunstancia, cómo lo voy a enfrentar, me siento mal, sí, pero pues voy para adelante, ¿no? ¿Y cómo voy por adelante? Pues con equipo, con todo lo que acabas de comentar. Y pues realmente vuelvo a insistir, eh, muy inspirador el tema de, de, de cómo has llevado tu vida. Te agradezco muchísimo y pues bueno, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, y pues un saludo también a todos los que vean este material y pues a sus órdenes, ¿no?